Dios les bendiga en este día. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula Como si nunca hubieras pecado. Es una frase muy bonita y que tal vez todos quisiéramos escuchar de parte de nuestro Dios, o que si nos viera. Pero precisamente, ¿qué podríamos hacer para que esta frase sea una realidad en nuestras vidas? Necesitamos ilustrarlo con algo cotidiano. Por ejemplo, ¿qué sentirá aquella persona que al ser imputada por innumerables delitos, al estar frente al juez, tener a su alrededor a todos aquellos acusadores diciendo todo lo malo que ha hecho, todos sus errores, sus equivocaciones, y que al final de todo el alegato el juez pida guardar silencios haciendo sonar su martillo? Después de aquel silencio solicitado, el juez solo pronuncie una frase: yo te encuentro inocente de todos los cargos. Ciertamente no hay palabras para describir qué se sentirá, qué sentirá aquella persona que está diciéndole: eres inocente de todo lo que se te está acusando, eres inocente. Imagínense qué alegría, gozo, satisfacción, descanso de su alma, la tranquilidad de su conciencia, porque fue absuelto de todos los cargos que tenía. Y seguir escuchando al juez, ya la persona le está diciendo: ¿qué tienes a tu lado? Fue quien pagó por todos tus crímenes. ¿Qué haría esa persona? ¿Qué le diría a aquella persona que pagó? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por aquella persona que lo libró de toda una vida de condenación en la cárcel? Eso es lo que sucede cuando llegamos a los pies de Cristo y nuestro Dios nos dice que hemos sido justificados, que ya no hay delito que perseguir o delito que condenar, porque todas las deudas que teníamos delante del Señor han sido pagadas, han sido saldadas. Ser declarado inocente de todo cargo, de todo delito, de todo error que hubiéramos cometido. Precisamente el Señor nos puso un ejemplo de cómo es el proceso de justificación delante de Él. Y precisamente Él nos lo mostró con la narrativa del hijo pródigo. Recuerden el momento en que el joven, después de que pues ha desperdiciado todo, tiene un trabajo indigno, con una mala paga por sus errores y desaciertos, después de que empieza a recapacitar y recordar que ninguno de sus jornaleros padecía lo que estaba padeciendo él, y precisamente decide regresar, decide ir a su padre para pedirle trabajo. Y al estar lejos de su casa, dice que su padre lo ve. A partir de aquí es donde el Señor nos empieza a mostrar lo que significa la justificación. Dice que cuando lo ve, se echó sobre su cuello, lo besó, lloró, y entonces lo vuelve a poner. Aun cuando él le dijo que había pecado, dice, su padre lo vuelve a poner en el mismo lugar de honor que tenía antes de irse. Ahí en la narrativa que tenemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 21 al 23, dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido
y vestirle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Precisamente en nuestra lectura de hoy, en el Salmo capítulo 86, el rey David precisamente experimentó la bendición de ser justificado. Pero para este tiempo hay que recordar que la justificación todavía no se completaba, porque Cristo todavía no estaba en la cruz. Pero era una justificación por fe. Por eso el rey tuvo la oportunidad de clamar a Dios directamente. Por eso en el verso 6 dice: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Dios escucha las oraciones de sus hijos como cuando un padre se inclina amorosamente cuando el hijo está jalándole la ropa y diciéndole: papá, que quiere decirnos algo al oído. Cualquiera que fuera la necesidad que en ese momento estuviera pasando. El rey David no tuvo tal vez el beneficio de vivir bajo la nueva alianza, bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, pues vivió antes de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero también hay que recordar que para Dios no hay imposibles. Y ciertamente el efecto justificador de la cruz no está limitado para el tiempo para nuestro Dios, por el tiempo para nuestro Dios. Fue efectiva incluso para aquellos que vivieron antes de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, David, Abraham. De hecho, Pablo destaca cómo David había conocido las maravillas y sobre todo la bendición del perdón y la restauración de Dios. Ahí en Romanos capítulo 4, versos del 6 al 8, dice el apóstol Pablo: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El apóstol Pablo no está diciendo que el rey David experimentó la justificación por su fe, pese a que el medio por el cual esta justificación fue completada aún no había sido sucedido. Pero ese es nuestro Dios, que nunca desamparará a aquel que con un corazón sincero se acerca a Él buscando hacer su voluntad. Y precisamente el rey David siguió tres pasos sencillos para poder adquirir la justificación por fe. 3 pasos que ahora Él comparte con nosotros, los cuales es importante que podamos nosotros compartir con aquellos que aún no han llegado hasta la justificación por medio del sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Para que precisamente estas personas puedan acercarse a nuestro Señor buscando estar como si nunca hubieran pecado, para que sean justificados. Y precisamente el rey David nos dice primero reconocer el gran amor de Dios. El rey David llegó a conocer muy bien a Dios, tanto que se dijo de él que era conforme al corazón de Dios. Y por ese motivo él sabía que el Señor está lleno de amor, un amor inagotable para los que puedan acercarse a Él, buscar su ayuda. Y precisamente escribe en el verso 4: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. ¿Cómo vas a dejar tu alma en alguien que sabes que no ama, que no la va a cuidar? Y por eso el salmista dice: yo la dejo en tus manos porque yo sé de tu gran amor. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan nos tratan de explicar, de enseñar que el amor de Dios es lo que permite que nosotros podamos empezar a vislumbrar la justificación que procede de Él, que viene de Él. Por eso escribe el apóstol Pablo, Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan, en la primera carta, primera de Juan 4:10, él dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el primer paso que nos muestra el rey David. Y el segundo, entender que Dios es misericordioso e indulgente. Algo que le ayudó al rey David a entender estas grandes cualidades de Dios es precisamente el hecho de buscarlo, de tratar de conocerlo, porque aún en estos tiempos la gente tiene miedo a acercarse a Dios, pensando que por sus mismos pecados serán rechazados. Pero si vienen buscando el perdón de Dios, jamás serán rechazados, al contrario. Por eso dijo el salmista ahí en los versos 3, 5 y 6: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día, dice. El verso 5: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Verso 6: escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. El apóstol Pablo nos ayuda a entender que es importante que nosotros tengamos en la mente que Dios es misericordioso, aun cuando nuestros pecados sean muchos, porque podríamos estar desperdiciando tan grande bendición. El apóstol Pablo decía en Romanos: menosprecien las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y el paso 3: sabía que no lo merecía, pero lo buscó creyendo. Uno de los puntos que le valió al rey David es que aun cuando sabe que es un pecador, cuando sabe que no merece ni siquiera que Dios voltee su mirada hacia él, el rey lo buscó con todo su corazón. Por eso él mismo dijo: guarda mi alma, en el verso 2, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios, a tu siervo que en ti confía. Lo buscó. En otras palabras, David entendió todos los elementos que componen la justificación por la fe, excepto uno. La única pieza que le faltaba era la muerte de Jesús. Pero hoy en día la justificación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús se ha llevado a cabo en su totalidad. Seguir estos 3 sencillos pasos podrán acercar a cualquiera a la cruz, de tal manera que puedan acercarse a la justificación que el Señor dispuso desde la eternidad para todo aquel que pueda mirar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, para alcanzar su gracia y así poder sentirse precisamente como si nunca hubieras pecado. Dios te bendiga.